Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una loción artesanal para después de la afeitada. Acompáñenme. Los ingredientes son 280 mililitros de agua destilada, lavanda, flores y hojas de lavanda para hacer una infusión con estos dos. 280 mililitros de vodka que no tenga colorantes ni tenga saborizante de ninguna clase. Vamos a necesitar un manojo de menta, un manojo de romero, tengo aquí 13 clavos de olor, 2 o 3 astillas de canela, naranja, limón y aceite esencial de naranja dulce. Lo primero que vamos a hacer es la infusión. Aquí ya tengo el agua caliente para hacer la infusión. Se la voy a colocar sobre la banda. Vamos a tapar durante 8 minutos. Pongámosla acá. Mientras tanto voy a darles el tip para el día de hoy. Para potencializar la barba, que les quede más bonita y todo, les voy a enseñar un aceite que contenga una cucharadita de aceite de argán, una cucharada de aceite de resino y media cucharadita de glicerina vegetal. Estos 3 ingredientes lo van a mezclar y lo van a colocar en un frasquito así que sea gotero. Después de que esté mezclado en el frasco, lo van a usar todos los días una sola gotica. Pero antes de colocarse esa gota en la mano, se la van a frotar muy bien, bien, y se la van a untar sobre la barba. Esto les va a ayudar muchísimo, se la pueden dejar ahí todo el día y no tienen problema. El agua de lavanda ya está lista. Entonces lo que voy a hacer es filtrarla para colocarla de una vez en el frasco donde vamos a hacer la loción. A esto le vamos a colocar el vodka. Le vamos a colocar las ramas de menta, también el romero, los clavos de olor, con la naranja vamos a sacarle la sola pielcita, sin la parte blanca. Esto le da muy buen aroma también. Bueno, aquí por este lado. Le vamos a colocar la cáscara de limón también así. Esta es como más dura. Bueno. También la sola cascarita. Sin la parte blanca. Aquí tengo otra. Ya ustedes le colocan la cantidad que quieran. Igual es una loción muy aromática, dependiendo también de la cantidad que ustedes le coloquen.
Le vamos a colocar 13 gotas de aceite esencial de naranja dulce. Lo vamos a tapar muy bien, que nos quede bien cerradito, porque lo vamos a guardar en un sitio bien oscuro durante 2 semanas, donde sea un lugar fresco, y lo estamos agitando así diariamente. Diariamente hacemos esto. Ahora les voy a explicar cómo lo utilizan y unas pequeñas recomendaciones. Y ya ha transcurrido la maceración, ahora lo que vamos a hacer es filtrarlo de nuevo. Ya cuando está listo, pues como está en este momento, no es necesario la refrigeración. Quedó lista nuestra loción, huele riquísimo. Ahora la vamos a colocar acá. Esta loción es para todo tipo de piel, a excepción de la piel que se haya de pronto quemado con el sol o esté demasiado reseca por algún problema de la piel. De resto no hay ningún problema. Van a tomar una pequeña almohadilla y la van a frotar sobre la piel. La vamos a colocar en un frasco. Esto huele muy rico, delicioso. Espero que les haya gustado mi proyecto, que me envíen notificaciones en la parte inferior del video, que me sigan a los que me enviaron anteriormente notificaciones sobre lo que harían por el medio ambiente. Los felicito porque están comprometidos. Y espero que me sigan enviando las otras personas también sobre qué harían por el medio ambiente. Suscríbanse en la parte inferior aquí de mi canal. Y hasta pronto. Bye bye. Chao, chao. Chao, chao.